Vamos a continuar con la clase de matemática correspondiente al segundo año de bachillerato, siguiendo como texto guía el libro que otorga el Ministerio de Educación. Mm, ok, ya. Entonces, por favor, escriban en el chat cuánto les salió al calcular el módulo del vector B. Entonces, había quedado aquí planteado el vector B con componentes 5 en X y 8 en J, 8 en J, sí, o en Y. Y calcularon ustedes el módulo. Entonces pongan, por favor, cuánto vale el módulo del vector B en el chat. Yep, muy bien. 9,43. Ujú. ¿Alguien más tal vez calculó el módulo del vector? Sí. Lo que tenían que hacer, ¿no? Es poner una raíz cuadrada, poner el valor 5 al cuadrado y sumar el valor 8 al cuadrado, que es el cuadrado, la suma de cada uno de los términos al cuadrado, cada una de las componentes al cuadrado. 9,43. Muy bien. Muchas gracias, Lili Gordillo, por su participación. Entonces, nosotros vamos ahora a continuar con el producto punto. Nosotros aquí habíamos visto el producto escalar entre vectores, que está dado por la fórmula de A punto B igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, donde la parte izquierda de la ecuación se resuelve multiplicando cada una de las componentes is con is más j con j, x con x más y con y. Y la respuesta tiene que ser solamente un valor numérico que puede ser positivo, negativo o cero. Nosotros podemos saber si es que dos vectores son perpendiculares porque el producto punto entre ellos va a salir cero. ¿Por qué el producto punto de dos vectores perpendiculares sale cero? En la fórmula nosotros tenemos que depende del coseno del ángulo que forman estos vectores y si dos vectores son perpendiculares entre sí, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el coseno de 90 es cero, independientemente del módulo que tenga cada uno de los vectores A o el módulo del vector B. El coseno del ángulo es coseno de 90 grados y el coseno de 90 grados es cero. Por lo tanto, el producto de dos vectores perpendiculares es cero. Aquí nosotros tenemos un ejemplo donde tenemos un vector A y un vector B. Nos piden calcular el producto punto entre estos dos vectores. Como se había mencionado, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor numérico de las componentes en X, que sería en este caso 4 y 14, más el producto de las componentes en Y, el valor numérico de las componentes en Y, que son menos 7 y 8. Y nos sale 56 menos 56 igual a cero. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que el producto punto entre dos vectores es cero, estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Ahora, podemos nosotros también calcular el ángulo entre dos vectores utilizando lo que es el producto punto. Entonces, nosotros habíamos tenido que el producto punto de la parte izquierda se resuelve multiplicando las componentes y el producto de la derecha está relacionado con el módulo de cada vector. Es por eso que primero aprendimos a calcular el módulo de los vectores. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es despejar el coseno de este ángulo. Entonces,
De la definición de producto punto de esta ecuación, nosotros despejamos el coseno del ángulo y nos queda esta nueva ecuación, por así decirlo, pero no es nueva, es más que un despeje de la ecuación anterior del producto punto. Donde arriba tenemos el producto punto de los vectores y en la parte de abajo tenemos la multiplicación de los módulos de estos vectores. En forma general, nosotros podríamos encontrar el coseno del ángulo y luego el ángulo que forman estos dos vectores, multiplicando las componentes X de los dos vectores y sumando a la multiplicación de las componentes en Y. Y dividiendo todo esto para el módulo del vector A y el módulo del vector B. Entonces, la parte que se encuentra en el numerador de esta división es lo que corresponde a la parte izquierda del producto punto entre vectores y la parte del denominador es el módulo del producto de los módulos. Parte de la parte derecha de la ecuación de producto punto. Entonces, esto se ve mucho más fácil, obviamente, con ejemplos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un vector A de componentes 3 en Y más 4 en J y un vector B de componentes 2 en Y menos J, ¿sí? Lo primero que se debe hacer para calcular el ángulo entre estos dos vectores es conocer el módulo de cada vector. Como ya mencionamos, para conocer el módulo de cada vector, si yo quiero conocer el módulo del vector A, lo que hago es elevar al cuadrado cada una de las componentes y sumarlas entre sí. Entonces, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Para el vector A, la componente en X vale 3, elevo al cuadrado, más para el vector B, la componente en Y vale 4, elevo al cuadrado. Sumo estos resultados y si es que hay como o de ser posible, saco la raíz. Cuando se trabaja con vectores es mejor dejar expresado, en este caso como en el caso del vector B, en forma de raíz, en vez de dejar expresado en forma de decimal, porque los decimales pierden información en caso de tener una multiplicación de decimales. No se pierde mucho, pero es mejor dejar expresado en función de raíces. Bueno, en todo caso, para el vector A, el módulo es de 5 metros. Sigo el mismo procedimiento para encontrar el módulo del vector B. Nosotros tenemos aquí el vector B, la componente del vector B en X, que es 2, elevado al cuadrado, más la componente del vector Y, del vector B en Y, que es menos 1. ¿Sí? Como mencionaba, tengo que poner el valor de menos 1 todo entre paréntesis y este paréntesis es el que elevo al cuadrado para evitar posibles confusiones de signos y que salgan valores negativos en la raíz cuadrada, porque no hay raíces cuadradas de números negativos. Y aquí finalmente el módulo de B me queda raíz de 5. Entonces ustedes pueden dejarlo expresado tranquilamente como raíz de 5 o si es que se hace más cómodo dejarlo en función de los decimales. Pero cuando se resuelven ejercicios es mejor trabajar con las raíces para no perder información de dígito. Y finalmente lo que nosotros estábamos era calculando el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, aplicando la fórmula que nos dan aquí, o aplicando ya las definiciones que vimos antes, acá tenemos que poner el producto punto entre estos dos vectores, que es A punto B, o siguiendo la fórmula, cada una de las componentes, A de X que vale 3, B de X que vale 2, más A de Y que vale 4 y B de Y que vale menos 1. Hago la multiplicación, sumo estos valores y acá multiplico el módulo de cada uno de los valores que eran 5 y raíz de 5 o 2,24. Finalmente tengo yo el coseno del ángulo teta que es igual a 0,18. Y aquí ustedes tienen que calcular el ángulo, el valor del ángulo. Entonces despejan este ángulo. Acá les va a quedar coseno a la menos 1 de 0,18. ¿Sí? En las calculadoras ustedes encuentran las funciones inversas que son los cosenos a la menos 1, seno a la menos 1, tangente a la menos 1 en color amarillo sobre las funciones normales que son seno, coseno, tangente. Entonces para acceder a estas, veamos si es que puedo. Voy a dejar de compartir por un momento y vamos a anotar esto en
Veamos. Ya, ok. Ustedes ahora están mirando la fotografía de una calculadora científica, ¿sí? Y como les mencionaba, aquí nosotros tenemos en color amarillo las funciones inversas. Bueno, en color blanco las funciones normales, que son seno, coseno, tangente. Y acá arriba, sobre cada función, tenemos las funciones inversas en color amarillo, que tenemos el seno a la -1, coseno a la -1 y la tangente a la -1. Entonces, para acceder a estas funciones inversas, lo primero que yo tengo que hacer es aplastar la tecla Shift, que me indica que voy a acceder a las funciones que están en color amarillo. ¿Sí? Acá tenemos la letra Shift, entonces presiono la tecla Shift y luego la función que necesito. En este caso sería el coseno a la -1 y la calculadora va a escribir en la pantalla coseno a la -1 y aquí puedo ingresar el valor que quiero calcular. No se olviden siempre de cerrar paréntesis para que el coseno o el seno del ángulo estén correctamente calculados. ¿Ya? Entonces, sí, nosotros volvemos acá. Teníamos el coseno del ángulo. Entonces aquí para calcular este coseno del ángulo nos daría falta un paso extra que podemos anotar. Entonces yo aquí pondría, voy a poner, bueno, ángulo igual, coseno a la -1 de 0,18. Este es el paso que me haría falta aquí, entre estos dos. Entonces el ángulo es igual al coseno a la -1 del valor numérico que habían calculado anteriormente aquí. Y luego ya cuando ponen esta función en la calculadora les da la respuesta, les da como respuesta el ángulo que están calculando. En este caso el ángulo vale 79,71 grados. Y este ángulo, como habíamos mencionado antes, es el ángulo que forman estos dos vectores. Nuestros vectores son A y B. El ángulo que acabamos de encontrar es este de aquí, el que está formado por los dos vectores. Muy bien, tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí. Todo claro. Muy bien. Ya. Entonces, también eso respecto a vectores. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ver formas geométricas. Son un poco, no mucho, un poco relacionado a geometría analítica. Vamos a ver las formas explícitas de algunas ecuaciones. Una de las más comunes que nosotros ocupamos es la recta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta, deberíamos tener dos puntos. Nosotros tenemos aquí el punto X1, que es este de acá, y un punto X2. Entonces, cada punto tiene su componente en X y su componente en Y. Por ejemplo, para el punto 1 tenemos la componente en X1 y la componente en Y1. Y para el punto 2 tenemos la componente en X2 y la componente en Y2. Cuando nosotros queremos calcular la ecuación de una recta que tiene la forma Y
igual a mx más b, donde m es la pendiente que tiene la recta y b es el punto de corte de la recta con el eje de las y. Este es el punto b que aparece aquí en la ecuación. Nosotros tenemos que saber calcular primero la pendiente de una recta. Entonces, para conocer la pendiente de una recta, una vez que nos han dado dos puntos, aquí, 1 y 2, lo que nosotros hacemos es calcular. La pendiente es igual a la diferencia del punto y2 menos y1, ¿sí? El valor de y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Aquí está, x2 menos x1. Y de esta forma nosotros obtenemos la pendiente de la recta. Las pendientes de la recta pueden ser positivas, negativas o también pueden ser cero. Y para calcular el punto de corte B, que es el punto de acá, el punto de corte con el eje de las Y, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar las componentes x2 por y1, ¿sí? El valor numérico x2 por y1 y restarlo de la multiplicación entre el valor numérico de x1 por y2. Y todo esto dividido para la resta de las componentes de x1 y x2. Y de esta forma nosotros podríamos obtener los valores, la ecuación de la recta de forma explícita. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos A y B, ¿sí? Dados los puntos A y B, y queremos calcular, ya, y queremos calcular la pendiente de la recta, lo que tenemos que hacer es restar las componentes en y2 menos y1, 5, y las componentes de y son 3 y 5, entonces son 5 menos 3, y x2 menos x1. X2 es 7 y x1 es 5. Y de esta forma yo tengo la pendiente de la recta. Para los valores de B, que es el valor que cruza con el eje de las Y, multiplicamos x2 por y1, 7 por 3, menos x1 por y2, que son 5 por 5. Y dividimos para x2 menos x1, que son 7 menos 5. Resolvemos este valor numérico, tenemos el valor de B y reemplazamos estos valores de M y de B en la ecuación de la recta, que tenía la forma mx más b. M vale 1 y B vale menos 2. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta. Muy bien. Ahora, esto respecto a la recta, ¿no es cierto? Otra de las formas que nosotros podemos encontrar es una circunferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunferencia, podemos conocer la ecuación canónica de la circunferencia y con un centro en hx. Entonces, que tenga un centro en hx, h es la componente para x, perdón, hk. H es la componente para x, k es la componente para y. Entonces, anotemos eso aquí. H es para x y k es para y. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos o queremos graficar una circunferencia que no está en el centro de coordenadas 0, 0, sino que está en cualquier otro punto H y K, primero encontramos el punto que es el centro, ¿sí? Primero encontramos el punto que es el centro y el centro de la circunferencia tiene estas coordenadas H y K. Entonces, la ecuación canónica de la circunferencia con centro H y K viene dada por esta expresión, que es x menos h, ¿sí? Todo elevado al cuadrado, más y menos k, todo elevado al cuadrado, y esto es igual al radio de la circunferencia al cuadrado.
Y el radio de la circunferencia es el mismo en cualquier punto que yo tome de la circunferencia respecto al centro. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, dice determinar la ecuación canónica de la circunferencia de centro -2 y -3 y de radio 5. Entonces, la ecuación canónica me indicaba que tiene primero esta forma. En donde está h, reemplazo el valor que tiene el centro, que es -2, ¿sí? Entonces tengo la ecuación canónica, que es de x menos h todo al cuadrado, y pongo x es el valor de la incógnita, menos por la fórmula, y h, que es el valor del centro, valor numérico del centro en la componente en x, -2. Y todo esto elevado al cuadrado, aquí falta un paréntesis posterior. Aquí hace falta un paréntesis más. Está, bueno, aquí deben haber dos paréntesis que se cierran. Ya, entonces h es la componente x del centro más y menos k, que es la componente en y del centro, que es -3, igual aquí entre paréntesis, y todo esto elevado al cuadrado. Y el radio al cuadrado, en este caso el enunciado mismo me lo dice, tengo un radio de igual a 5. Entonces pongo el 5. Elimino los paréntesis internos, ¿sí? Y menos por menos más. Y la ecuación canónica de este ejercicio de centro -2 y -3 y de radio 5 es esta de acá. X más 4 elevado al cuadrado más y más 3 elevado al cuadrado. Igual a 25. ¿Bien? Entonces, eso cuando la circunferencia tiene un centro diferente del origen. ¿Qué pasa? Me podrían decir ahora ustedes si es que está centrada en el origen de coordenadas. Aquí. ¿Cuánto vale h y cuánto vale k? Entonces, a ver, si yo estoy centrado en el origen, Anderson Arias, por favor. Yo tengo aquí el centro de la circunferencia en 0, 0. ¿Cuánto vale h y cuánto vale k? ¿No? Sebastián, Alejandro Arevalo, Ujú. ¿sí? ¿Cuál sería el valor de h y k si es que yo tengo a la circunferencia centrada en el origen? Bueno, estos valores numéricos serían 0, 0. H valdría 0 y k también valdría 0 porque estoy en el origen de coordenadas. Ya, muy bien. Y también tenemos lo que es la ecuación general de la circunferencia. Ay, bueno, ya que estamos aquí, por favor enciendan sus cámaras para tomar asistencia. A la cuenta de 3 hacemos un screen de la asistencia. Por favor, enciendan sus cámaras. 1, 2, 3. Ok, tenemos la asistencia del día de hoy.
Listo. Y bueno, continuamos con la clase porque aún no acabo esto de acá. Listo. Entonces, nosotros podemos también encontrar la ecuación general de la circunferencia a partir de la ecuación canónica, ¿sí? La ecuación canónica nos permitía encontrar con el centro y el radio, ¿verdad? Que es esta la ecuación canónica. Y para encontrar la ecuación general lo que se hace es expandir. Nosotros aquí teníamos un cuadrado, entonces expandimos este binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primer término menos el doble producto del cuadrado el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y aquí está más y también expandemos este producto que es el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y esto es igual al radio al cuadrado. Luego separamos los términos de x cuadrado más y cuadrado y agrupamos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Bueno, x queda con 2h, y queda con menos 2k. Y los valores numéricos que nos quedan h cuadrado, y cuadrado y menos r cuadrado son los que ahora vamos a conocer como la letra constante c. Entonces, tenemos que la ecuación general de la recta queda como x al cuadrado más y al cuadrado más ax. El valor de ax es menos 2h más by. El valor de by es menos 2k y más c. Y c es el valor de h cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta expansión de términos, por así llamarlo, podemos encontrar la ecuación canónica de una circunferencia de radio 6 y de centro menos 3, 2. Entonces, expresamos la ecuación canónica, la ecuación utilizando el centro, ¿sí? Entonces, x menos 3 más y menos 2, cada término elevado al cuadrado, igual a 36, que es el radio al cuadrado. Expandimos los cuadrados de cada una de las componentes, x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 3, que son 6x, más el segundo término al cuadrado, que es 3 por 3. Hacemos lo mismo para la componente en y al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que es 1 por 2. Esto me da, y por el 2 del doble producto me da 4y. Y el cuadrado del segundo término. Y el radio al cuadrado. Entonces resuelvo esta ecuación. Acá tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 4y, que es la forma en la que vamos a encontrar la ecuación general de la circunferencia. Y el término menos 23 que correspondía al valor de c. Listo. Eso respecto a la clase de matemáticas. Tal vez tienen alguna pregunta al respecto. ¿No? Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a finalizar por ahora la clase de matemática y nos vemos a las 12:10 para continuar con la clase de física. Sí, nos vemos 12:10 para la clase de física. Muchas gracias.